Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Para mí nuevamente es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes y sean bienvenidos a este tiempo, a este momento. Dios les bendiga. Vamos entonces a la porción de la palabra. Yo quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32. Vamos a mirar lo que dice el Señor en su palabra. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy quiero hablarte de la aflicción, de los problemas que Jesús describe que es necesario que tú y yo pasemos mientras estemos en este mundo. Dice que en el mundo tendréis aflicción. O sea, todas las situaciones, los problemas, los altercados, esas situaciones que en ti y en mí nos alcanzan, esa adversidad, esas situaciones, inclusive ese dolor por la pérdida, también es necesario, pues estamos en este mundo. Nada nos exime que pasemos por ello. Tú y yo no podemos escoger por cuál pasamos y por cuál no, porque es necesario que pasemos. Sufrimiento, dolor, angustia, aflicción. Pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo no entendemos que es necesario que pasemos, porque de toda situación hemos de obtener lo mejor, aún en medio del dolor, siempre hay algo que aprender, algo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, llámese que forme nuestro carácter, llámese que quiera que aprendamos algo, llámese que quiera corregirnos algo, pero siempre, en cada situación, siempre estará la mano de Dios para ayudarnos. Y en algunas oportunidades, escúchame bien, será para bendecirnos. Te voy a poner un ejemplo claro, el ejemplo de José. José, el que había sido vendido por sus hermanos, la intención inicial no era venderlo, era asesinarlo, matar a su propio hermano. Imagínate la situación de este hombre, que había tenido visiones. Dios le había permitido ver cosas extraordinarias, pero se estaban siendo truncadas, no por una adversidad, no por algo externo, sino por sus propios hermanos. Y deciden después, a lo último, de bogar por él, entonces deciden venderlo. Y efectivamente, de ser libre pasó a ser esclavo. Y de esclavo pasó a ser prisionero. Pero todo esto lo llevó a que el día de mañana, años después, pudiera ser de bendición para sus propios hermanos. Mucho de lo que te está pasando, ahora de pronto no lo entendamos, de pronto tú no lo entiendas. El día de mañana ya entenderemos qué sucede. Hoy de pronto es confuso. Hoy de pronto lo que decimos es, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Pero yo, ¿por qué estoy viviendo estas situaciones? ¿Por qué a mí? Es lo que decimos. Y es cuando tú y yo no queremos pasar, pero no podemos evitarlo. Entiende, estas situaciones no podemos pasar por encima de ellas, pero sí sabemos, pero sí hay una forma, es cómo pasamos por cada situación. Cómo vamos a enfrentar cada problema, cómo vamos a enfrentar una pérdida, el sufrimiento, cómo lo enfrentamos. Y es allí donde podríamos decir que se forman dos grupos de cómo enfrentan una situación como esas. Está el primer grupo del que te quiero hablar inicialmente. Y están el grupo en el cual se apartan de Dios, se alejan de Dios, no buscan a Dios. ¿Qué sucede con este grupo? Y es que nosotros llegamos al Señor con muchas expectativas. La verdad, muchos llegamos buscando de Dios que haga algo por nosotros, ya sea que nos solucione situación en el hogar, o ya sea que en medio de la enfermedad pueda sanarnos a nosotros o a alguien, a un ser querido. Pero por lo general nosotros llegamos con unas expectativas muy grandes,
expectativas que solamente están aquí. Y obviamente porque no conocemos, pero buscamos a Dios en medio del problema, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia. Y no te digo que esté mal, claro, esas situaciones son las que nos permiten acercarnos a Dios. Esas situaciones de dolor y de tristeza y de adversidad que pasamos son las que toman nuestro corazón y permiten que puedan escuchar a Dios, podamos acercarnos, porque de lo contrario, tú sabes y yo sé que no lo haríamos, que no lo hacemos. Solo en situaciones extremas es donde tú y yo levantamos nuestra mirada al cielo. Solo cuando estamos sentados en una sala de espera de una unidad de cuidados intensivos. Es allí donde levantamos nuestro rostro y muchas veces decimos: ¿y tú de verdad existes? ¿Tú eres real? Muchas veces en medio del dolor, de la pérdida, en medio de un examen clínico positivo para cáncer, positivo para VIH, un examen donde determinan hasta el tiempo de vida que podemos tener. Solo en esos momentos de agonía, de dolor y de tristeza es donde muchas veces buscamos a Dios. Muchas veces nos acercamos a Él con esa expectativa de que nos sane, de que provea alimento, de que provea una solución a un problema, a una circunstancia que para nosotros se nos sale. Por eso llegamos con expectativas ante Dios. Pero el hecho de que tú y yo lleguemos a una expectativa no quiere decir que Dios tenga que hacer lo que nosotros queremos que haga. Muchas veces, ¿sabes? Yo sé que lo vas a entender si de pronto estás apenas conociendo de Dios. Yo sé que vas a entender cuando te digo que es necesario que pasemos por esas situaciones, por ese sufrimiento y por ese problema. Dios está sacando lo mejor de nosotros. Dios perfecciona la buena obra que empieza y necesitamos ser tratados por Dios. Y esas circunstancias son las que nos tratan. Pero esas expectativas con las que llegamos, cuando no son cumplidas, cuando no abarcan nuestra comprensión o cuando no vemos que esas expectativas que tenemos son resueltas, son contestadas, entonces ahí nos alejamos. Y cuando nos alejamos, entonces podemos encontrar que nos enojamos con Dios. Hay enojo porque no hubo solución a lo que queríamos. Eso sucede mucho cuando le pedimos a Dios que por la salud de un familiar, por la salud de un ser querido, y esa persona fallece. Ahí nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Dios cuando no vemos los resultados que queremos. Y es tremendo. Dios, nosotros y nos enojamos. Ya es nosotros y Dios. Y le señalamos y le recalcamos, le reclamamos, injuriamos, infinidad de cosas que hacemos. En este grupo también que encontramos los que dudan de la existencia de Dios, los que al ver que no pasó lo que estábamos pidiendo, por lo cual nos acercamos a Dios, no pasa, entonces sencillamente dudamos de la existencia de Él. Entonces Dios no existe porque Dios no contestó. Así como negamos la existencia de Dios cuando hay un acontecimiento perturbador, algo trágico, muchas veces dudamos de la existencia de Dios por cuanto sucedió eso. Así mismo sucede. Estamos conociendo de Dios, estamos acercándonos a Dios, pero el hecho de que Dios haya permitido ese problema, esa situación, ese dolor, aquello que sucedió en nuestras vidas, entonces dudamos de la existencia de Dios a causa de ello. Y preguntas vienen. ¿Por qué? ¿Por qué a mí?
Pero también está otro grupo. Están los que se alejan de Dios para siempre. De igual manera, no encuentran respuesta a lo que están pidiendo, por lo que se están acercando al Señor. Y al no encontrar la respuesta, o al no encontrar o algún acontecimiento trágico, entonces se alejan del Señor. No quieren saber nada de Dios. Así como cuando a veces nos molesta algo y entonces decimos no más con esta situación, no más por esto no vuelvo por acá o por allá. Así mismo hacemos con Dios. Entonces le decimos no vuelvo a nada, ni siquiera vuelvo a orar. También encontramos los que cultivan el odio y el enojo, que ante situaciones diversas con los problemas, se reacciona con ira, se reacciona con un enojo tremendo, y esto da pie a la amargura, esto da pie a que haya ese resentimiento en nuestras vidas y se genere ese odio hacia Dios, se genere que tú y yo por dentro haya ese veneno hacia Dios, donde lo que estamos experimentando es un enojo hacia Dios por lo que no hizo, lo que dejó de hacer, la oración que dejó de escuchar, aquello por lo cual se clamó, se oró y no sucedió. Y entonces enojo, odio, que empieza a cultivarse en cada uno de nosotros, y nuestro corazón se empieza a permear y empieza a generarse una costra y endurecer nuestro corazón. Y obviamente están aquellos que desperdician su vida cuando las cosas no van bien. Estos se alejan de Dios y de su palabra para no regresar, y se pierden de la oportunidad preciosa de Dios. Volvamos al ejemplo de José. Situaciones complejas donde Dios le había dado sueños, grandes sueños, y resulta que sus propios hermanos lo llevan a primero asesinar y después lo venden como esclavo. Tú y yo no sé de qué manera pudimos haber reaccionado ante una situación de esas, pero yo sí te digo algo: José nunca estuvo resentido con Dios, y el comportamiento como José enfrentó esta situación fue lo que lo llevó a que Dios pudiera hacer lo que debía hacer. Lo bendijo de tal manera que después fue bendición para su casa. Dios espera que tú y yo pasemos de la mejor manera, y la mejor manera es la que te quiero decir hoy, de la que te quiero hablar. ¿Sabes? Cuando empezamos el versículo de Juan 16:33, Él decía: para que en mí tengan paz. La única manera que tú y yo podamos afrontar situaciones complejas, sufrimiento, dolor, adversidades, es solo con Jesús, solo de la mano de Dios. Solo si nos sostenemos de Él y nos asimos de Él, entonces solamente así vamos a poder pasar, podemos alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en la cual no nos derrumba, en la cual lo que hace es lo que te quiero mencionar. Cuando estas situaciones vienen, o nos alejamos de Dios o nos acercamos a Él. Y yo te invito para que tomes la segunda opción: acércate a Él. Acerquémonos a Él, porque estas situaciones nos llevan a una fe inconmovible, donde nada nos va a mover, donde los acontecimientos que puedan ocurrir, los problemas, el sufrimiento, todo aquello, lo que va a hacer es fortalecer nuestra fe, nuestra convicción en Jesucristo. Él es real, Él está allí, no está muerto. Él resucitó al tercer día, y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo que enviaría el Espíritu Santo de Dios y que nos mostraría todas las cosas. Así que no estamos solos.
La palabra de Dios se cumple. Y ha de cumplirse en ti y en mí y en nuestras familias. Pero tenemos que creer, tenemos que colocar nuestra fe en su palabra, en que es real y que es viva. El Señor ha demostrado ser fiel, estar con nosotros en esos momentos difíciles. Por eso Él dijo que en Él habría paz. En Jesucristo tendríamos paz. También se genera cuando esperamos en Dios, cuando esperamos en Él, cuando no nos alejamos de Él, una paciencia tremenda, incansable. ¿Sabes que esperar en Dios no es fácil? Porque tú y yo necesitamos las respuestas ya. Tú y yo necesitamos que todo sea así, porque este mundo nos lleva a prisa, nos lleva a que todo tenga, las decisiones sean pronto, express, rápido. Y Dios tiene la eternidad. Pero cuando nosotros decidimos esperar en Él, decidimos decirle en tu momento, en tu tiempo. Esto nos lleva a que nosotros entendamos que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestros conocimientos, ni en el tuyo. Que las cosas no se solucionan porque tú o yo lo dice que se deben solucionar, sino es en el momento de Dios. Es después de que tú y yo pasemos por lo que debemos pasar y aprendamos lo que debemos aprender. Muchas veces tú y yo necesitamos aprender eso. Paciencia, esperar, porque nosotros no esperamos a nadie, porque las cosas se nos tienen que dar así y así y así y punto. Es mejor cuando Dios hace las cosas, ¿sabes? Es mejor cuando esperamos en Dios, porque normalmente lo que hacemos es equivocarnos en las decisiones a priori, en las decisiones que no esperamos en Dios. ¿Qué encontramos también cuando esperamos en Dios y cuando tú y yo decidimos quedarnos y no alejarnos? Valentía inquebrantable. Una valentía tremenda que nos lleva a que enfrentemos una situación. Y yo te digo, Dios está con nosotros y vendrán más situaciones que también necesitamos valientemente afrontar. Y cada situación, cada proceso, lo vamos avanzando de la mano de Dios. Y Dios va dirigiéndote y dirigiendo mis pasos y diciéndome cómo vamos a obrar, qué debemos hacer y el por qué estamos viviendo circunstancias y el para qué necesitamos. Escúchame, el para qué es importante que lo cambiemos por el por qué. El para qué me lleva a que podamos entender que ese propósito es necesario, porque viene algo que Dios quiere enseñarnos, algo que debemos equiparnos para enfrentar nuevos desafíos, nuevas circunstancias, nuevos problemas, pero ya fortalecidos con valentía. También encontramos el que podemos encontrar gran amor por la palabra. Sabes, en los momentos más difíciles de la vida es donde necesitamos buscar la dirección. Y este es el manual de vida. Aquí está escrito todo lo que tú y yo necesitamos, cómo debemos afrontarlos, las situaciones, los problemas, en quién debemos descansar. En este manual de vida, cuando tú y yo empezamos a escudriñar, a leer, Él empieza a abrir las escrituras y empezamos a ver lo grande y maravilloso que Dios tiene para nosotros y cómo enfrentar situaciones y salir avante de esas situaciones. Fue claro, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para poder confiar tenemos que venir aquí, a la escritura, a la palabra de Dios, porque aquí hay vida, aquí hay verdad. Entonces, cuando tú y yo venimos y escuchamos la palabra de Dios y empezamos a llenarnos de Él, vamos a encontrar grandes cosas preciosas que van a edificarnos, que permiten afirmarnos en Él para nuevamente levantarnos y decir que se venga lo que se venga. Únicamente de la mano de Dios, con la fe puesta en Él, la confianza puesta en Él y nuestra fidelidad hacia Él. Retroceder nunca, rendirnos jamás. No te puedo decir que cuando conoces a Cristo se te acabaron los problemas. Lo que sí te puedo decir
es que encontramos la manera de atravesarlos, de sobreponernos y de salir adelante. Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía. Un abrazo, te bendigo.